gustaría pasarlo bien con nosotros? Pues, ¿a qué esperas? Esto es RV Radio Cataluña, España. Hola, hola, soy Santi Gamisans y te invito a que nos dejes y formes parte de nuestras vidas. No lo pienses más y quédate con nosotros. ¿Has experimentado en algún momento de tu vida un fenómeno paranormal? ¿Te apasiona la parapsicología, la brujería, la magia, los fenómenos ovni? Si es así, estás en la dimensión adecuada. Quédate con la compañía de Santi Gamisans. Susurros del Más Allá, un programa de RV Radio Cataluña, España. Hola, soy Susana Villaver, la autora del Laberinto del Aijón y próximamente los cuadernos de Lippmann. Vosotros aún no lo sabéis, pero es el libro vuestro de cabecera para siempre. De la que lo leáis me lo vais a confirmar. Y os mando un saludo desde Radio Cataluña, España. Quiero agradecerle a Santi la oportunidad que me ha dado y la que nos da a otros tantos como yo no nos conocéis y nos dais aquí un escenario insólito para que nos conozcáis desde muchos sitios y lugares. Gracias por verme, gracias por escucharme y que disfrutéis de la magia de los libros. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Estáis todas bien? ¿Sí? Encantados, todo un honor, todo un placer estar aquí con vosotros un día más. Esto es Susurros del Más Allá, con RV Radio Cataluña España, con Ángel Martí, el criminólogo y escritor, al otro lado de la pantalla. Y hoy en Susurros vamos a tratar de un tema, pues que la verdad, muy interesante, ¿eh? El Codex Calixtinus es un pedazo libro inmenso, ¿eh? Bueno, para que os hagáis una idea, el Códice Calixtino pues data del 1140 al 1181. Es el nombre propio de un manuscrito iluminado de mediados del siglo XII que contiene el más antiguo texto del Liber Sancti Jacobi, o Jacobi, que data del 1140 al 1160. En él se resumen sermones, himnos, milagros, relatos de la translación del apóstol, textos litúrgicos y piezas musicales relacionados con el apóstol Santiago. Su cuarto libro narra el descubrimiento de la tumba por Carlomagno. El quinto constituye una especie de guía para los peregrinos que seguían el Camino de Santiago en su viaje a Santiago de Compostela, con consejos, descripciones de la ruta y de las obras de arte, así como de las costumbres locales de las gentes que vivían a lo largo del camino. Eso es lo que tenemos, un tema muy interesante a tratar y que, bueno, pues va de la mano de nuestro colaborador y amigo Ángel Martín. Ángel, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien hallado, Santi. Bueno, muy contento de volver a estar aquí en tu programa y poder explicar algunos casos de estos un poco extraños que suceden aquí en nuestro país, ¿no? Bien, bien, pues hay muchos sucesos extraños o paranormales Bueno, sí, en nuestro país. sí.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido por Sabadell? Oye, tengo entendido que ahí en Sabadell tuvisteis un gran evento, ¿no? Cuéntanos un poquito antes de seguir con lo que vamos a hablar. Sí, la verdad que la Feria del Libro de Sabadell, que era la primera vez que la montaban, eh, tuvo una asistencia notable de gente, porque éramos 400 en la feria, nada más y nada menos que 400. Había un poco de todo, había escritores, había también editoriales, bookstagrammers, que buscaban pues, escritores para promocionar. Y la verdad que fue un acto muy bien organizado. Hubieron diversas charlas, entre las cuales pues, me invitaron a mí a participar en una de poesía, concretamente. Y la verdad que fue un acto, sobre todo, muy bien organizado desde mi punto de vista, con aparcamientos, con, con lugares donde comer. Estaba todo muy bien organizado y muy bien preparado. La verdad que tengo que felicitar a las organizadoras porque hicieron un muy buen trabajo y de hecho se vio con la participación que hubo, ¿no? 400 personas, 400 mesas son muchas mesas para ser la primera vez que organizan un acto de estas características. No está mal, ¿eh? No está mal. No está mal, no está mal. Bien, hoy estamos a 29 de mayo de este 2024. La Feria del Libro en Sabadell fue el pasado domingo, ¿verdad? El día, Correcto, día 26, ¿eh? Para ser correcto. exactos. Bueno, pues nada, nuestras felicitaciones a los organizadores de la Feria del Libro en Sabadell y que por muchísimos años puedan seguir haciéndolo, ¿eh? Y que Sí, la verdad viva la que literatura, ¿eh? sí, vale la pena porque es una forma de dar a conocer a autores no mediáticos y autoras. Estas ferias, pues es de lo que se trata, ¿no? Y también de interrelacionarnos entre nosotros, entre la gente que escribimos, que al final, pues a través de las redes sociales contactas con mucha gente, pero no llegas al contacto personal. Son en estas ferias donde nos encontramos, podemos charlar al menos unos minutos, incluso tomar algo y conocernos un poquito más. Esto es muy importante. Ahora esperar la próxima feria, que, que la tendremos el día 8 y ahí terminamos. Bueno, pues nada, estamos ya a las puertas del mes de junio y deciros que es el último mes de temporada para los que hacemos radio, ¿eh? Luego julio y agosto vacaciones y luego ya pues volvemos en temporada a partir del mes de septiembre. Así que este mes de junio va a estar apretadito en cuanto a la programación de RB Radio porque vamos a intentar que todos los colaboradores pues pueden pasar este último mes de temporada y evidentemente que aunque los vamos a juntar a todos, vamos a hacer el conglomerado, vamos a tener una agenda apretadita, ¿eh? Así que vamos a tener programas por un tubo, así que ya os aviso. Ángel, vamos a entrar en materia sobre el Codex Calistino o Calixtinus en latín. Cuéntanos un poquito. Yo ya he adelantado un poco bueno, pues data del 1140 al 1181, pero cuéntanos, ¿de qué va este gran trabajo literario? Pues mira, tú lo has explicado muy bien, ¿eh? La verdad es que lo has explicado perfectamente. Lo único que a lo mejor tendríamos que puntualizar es que este códice está guardado en la Catedral de Santiago. Está guardado en la Catedral de Santiago y que el Papa Calixto II vaticinó una maldición a quien le causara daño al códice. Que aquí vamos a centrar nuestro programa hoy.
Bien. 7 de julio de 2011. 7 de julio de 2011. O sea que recientemente, es relativamente reciente. Todos los medios de comunicación informan que ha sido sustraído el código calixtino de la Catedral de Santiago. Todos los medios de comunicación, al unísono, lo denominaron como el robo del siglo, porque si hablamos del valor del códice, los expertos en la materia dijeron en su momento que el valor era incalculable. No se le podía poner precio porque era una pieza única, pues, del siglo XII, y su valor pues no se podía calcular, era imposible de calcular. Por tanto, salta la liebre, se produce el robo, salta a todos los medios de comunicación, el Cuerpo Nacional de Policía pone en alerta a la Brigada del Patrimonio, que es una brigada para los oyentes que no lo sepan, es una brigada que está especializada en robos de obras de arte o de patrimonio nacional o de patrimonio histórico en general. Están especializados. Pero claro, ¿quién sabía antes del robo qué era el código calixtino? Pues absolutamente nadie, aparte de la gente de la Catedral de Santiago, de su archivero y de la gente que se movía por ahí. Nadie sabía qué era el código calixtino. Incluso los de la Brigada del Patrimonio tampoco, porque son cosas muy específicas y no pueden saber absolutamente de todo. Entonces, a partir de ahí empiezan a documentarse, la brigada empieza a documentarse sobre el código calixtino y se dan cuenta que realmente están ante el robo de una pieza única en el mundo. Y por tanto, tienen que movilizar todos sus efectivos. De hecho, tan solo empezar la investigación, difundieron todo lo que ellos sabían, lo difundieron a 190 países. ¿Por qué? Porque este tipo de robos tan específicos solo los pueden realizar ciertas personas especializadas. No puede hacer un robo de este tipo una persona cualquiera. En principio, no se descartaba nada. La primera hipótesis que hubo, como no podía ser de otra manera, era que se podía tratar de un robo por encargo, porque es lo más habitual. ¿Quién va a robar una pieza de esta magnitud si no tiene a un comprador? Esto no te lo puedes quitar de encima. Entonces es lo primero que ellos sospecharon. No descartaron tampoco, porque no podían descartarlo, que fuera una acción terrorista contra el cristianismo. Tampoco lo descartaron. ¿Por qué? Porque era una pieza que para el cristianismo, como hemos dicho antes, era de un valor incalculable. Entonces, podía ser un golpe terrorista a las entrañas del cristianismo, ¿no? Bueno, ahí empieza, se documentan los de la Brigada del Patrimonio, ya te digo, todos los medios de comunicación, si queréis revisar la hemeroteca, iban a 2000, y en principio abren una investigación a los trabajadores de la catedral, que no eran pocos, Como os podéis imaginar, en la Bastante Catedral de gente. Santiago trabaja muchísima gente, con las visitas de los peregrinos constantemente. Hay visitas guiadas por el interior de la catedral, es decir, trabaja todo tipo de gente, desde electricistas a carpinteros, a gente de mantenimiento y conservación de la catedral. Trabaja muchísima gente. Entonces, lo primero que hacen es intervenir los teléfonos, como es normal,
intervienen los teléfonos de todos los trabajadores. Y ahí empieza el descarte, empieza un amplio descarte y les quedan 13 sospechosos. Les quedan 13 sospechosos. Hemos de decir que el guardián del códice era el deán, el archivero, era archivero, y se llamaba Pedro Díaz, era un hombre de edad bastante avanzada y un hombre muy metódico. Es decir, él conocía el códice al dedillo, incluso te podía decir los párrafos que habían en cada página, lo tenía todo muy bien, lo que era todo el archivo de la catedral lo tenía muy bien guardado, muy bien ordenado. Y esto para él fue una puñalada trapera en medio del corazón, porque se sentía culpable. Él recordaba que aquel día habían habido muchísimas visitas y también recordaba que justo aquel día no metió el códice en la caja de seguridad. Y por eso el hombre se sentía culpable, evidentemente, de todo lo que allí había sucedido. Bueno, tú sabes cómo funciona la iglesia. Es todo como un poco secreto dentro de la iglesia. Es un mundo, digamos, oscuro y eso dificultó muchísimo la investigación. Tenemos que pensar que la investigación, y te lo adelanto, duró más de un año. No está mal. Entonces, ¿qué pasa? Que los mismos eclesiásticos deciden hacer una investigación paralela por su cuenta para ver qué había pasado. De hecho, la policía enseguida detectó que habían ciertas luchas internas dentro de la catedral y sobre todo entre el cabildo. Habían luchas internas, luchas de poder entre ellos, y eso ya les hace pensar un poco que alguna cosa extraña envuelve el robo del códice. Tú córtame cuando quieras, ¿eh? Sí, sí, Yo sí. voy hablando, pero puedes Tú- preguntar yo solo bueno, quería hacer un pequeño apunte, si te parece. sí, Dentro de esa investigación de cuando se produjo el robo, eh, sí, se dice que ese pequeño grupo de investigadores pues tuvo que soportar eh, presiones por parte política y esquivar las luchas de poder en la iglesia mientras intentaba descubrir quién lo robó y recuperarlo. ¿Tienes algún conocimiento, tienes algo sobre qué parte política estaba muy metida y que querían presionar a estos investigadores? bueno, a ver, la situación es clara. Estamos hablando del robo del siglo. Por tanto, la clase política, como es absolutamente normal, empieza a presionar a la policía para que aparezca el código. Pero esto no es tan fácil, no es tan fácil, porque si la policía tiene sospechas de alguien, como era el caso, y presionan demasiado a esa persona y resulta que esa persona es realmente la que ha robado el códice, si se ve atrapada, puede darse la circunstancia que lo destruya. Y entonces la policía se encuentra en esa tesitura, ¿no? Tenemos que investigar, nos presionan, tenemos sospechosos, pero si los apretamos demasiado, ¿quién nos dice que no van a destruir el códice si se ven atrapados? Y eso, trabajar en esas circunstancias no es nada fácil. Ajá. No es nada fácil.
Es cierto que el juez Taín, que era el que instruía las diligencias del caso, dejó trabajar mucho a los agentes del CNP y estuvo podemos decir que les facilitó muchísimo las cosas. Una, una, Pero, una cuestión, Ángel. sí, sí, Yo recuerdo sobre el 2005 o el 2004 que tuve ese inmenso placer de visitar la Catedral de Santiago, ¿no? Yo recuerdo por defecto profesional que lo primero que haces cuando entras a un lugar así, pues es mirar los sistemas operativos en cuanto a seguridad, ¿no? Y encontré realmente en esa etapa de mi vida, encontré pues que había muy poca seguridad electrónica, como cámaras de vigilancia, sensores, detectores, etcétera, etcétera, ¿no? Sí que es verdad que cuando llegas ya donde está la tumba de Santiago Apóstol, pues allí ya cambia un poco la cosa, ¿eh? No voy a descifrar tampoco qué sistemas hay ni nada, ¿vale? Por protección también a la tumba y no vaya a ser ahora que algún demente pues se le pase por la cabeza de hacer una diablura así, ¿no? Pero sí que tengo que confesarte que, a pesar que mi memoria está fallando un poco, tengo que confesarte que yo no recuerdo haber visto el códice. Eh, no tengo ningún recuerdo de haberlo visto expuesto al público. La pregunta es, ¿sabes si realmente el códice había estado en algún momento expuesto al público o lo tenían en alguna cámara secreta de la catedral ahí guardadito y cuidado que no se vaya a humedecer las páginas, etcétera, etcétera, etcétera? te he perdido un momento el audio, por tanto no he escuchado la pregunta completa, pero he entendido que preguntabas si el códice estaba expuesto al público. Sí, correcto. No, no estaba expuesto al público. El códice era un libro de consulta de los clérigos de la catedral y no estaba expuesto al público. No, no había la posibilidad de verlo ni de visitarlo. Era en realidad poca gente que tenían acceso al códice. En cuanto a los sistemas de seguridad que tú me comentabas, es cierto que cuando la policía comprobó los sistemas de seguridad, sobre todo de la zona donde estaba el códice, habían cámaras, pero habían ciertas partes negras. Es decir, habían rincones donde las cámaras no grababan. Lo que conocemos por ángulos muertos. Sí, ángulos muertos y aparte algunas de las cámaras no funcionaban del todo. Tú tienes que pensar que en aquella época el electricista de la catedral hablaremos largo y tendido después de este personaje, pero era un tío que no tenía ni dado de alta, digamos que era un manitas, que se encargaba de todo y el tío hacía lo que podía y como podía. Que yo no digo que lo hiciera bien o mal, pero que no era una empresa seria, digamos, que lo montara todo, sino que era un devoto de la catedral, que era electricista y lo cogieron ahí, pero ni tan siquiera darlo de alta y trabajaba allí pues como podía y con lo que el hombre podía. Entonces los sistemas de seguridad, por supuesto, daban mucho que desear. Muchos ángulos muertos, muchas zonas oscuras donde no había suficientemente luz, focos situados en... Vaya, por Dios, se nos ha ido la que señal. cuando decía, Un momento, Ángel, que se nos había ido tu señal. Continúa, te has quedado ahí en que habían pocas cámaras y ¿qué más? Sigue desde... pocas cámaras, las pocas que habían pues creaban muchos ángulos muertos, zonas oscuras donde había poca luz, en cambio en otros lugares
habían focos situados en zonas que cegaban las cámaras, o sea, focos dirigidos hacia las cámaras que las cegaban y por tanto no se podía ver. Es decir, un poco chapuza todo, ¿no? Bien, Y eso también dificultó, por supuesto, dificultó mucho la investigación de los agentes de la Brigada del Patrimonio. Eh, de los 13 sospechosos, detectan que hay uno que días antes recibió muchas llamadas de Suiza. Y eso pone en alerta a los investigadores, porque claro, si estábamos hablando hace un momento de que el robo podía haber sido un encargo, ¿por qué no desde Suiza? ¿No? Entonces, lo que no te he comentado antes es que lo primero que hicieron es descartar a los profesionales de este tipo de robos. Es decir, a través de la coordinación internacional con otras policías, intentaron localizar dónde estaban en el momento del robo los especialistas, los conocidos especialistas, que no son tantos, que podían realizar un robo de este estilo en el mundo. Y entonces los tenían a todos localizados fuera de Santiago y por tanto descartaron que hubiera sido uno de estos especialistas. A partir de aquí detectan lo que te decía de las llamadas a Suiza a uno de los sospechosos, que se llama Joaquín Barreira y era el organista. El organista era un tipo bastante peculiar, un tipo que, bueno, había tenido una infancia un tanto diferente, digámoslo, califiquémoslo de esta manera, una infancia no muy fácil, un tanto diferente, que era un protegido del deán, es decir, el deán lo trataba como si fuera su propio hijo. Él tenía acceso absoluto a la catedral. Detectaron que llevaba una vida nocturna muy movidita. De hecho, muchas veces iba a tocar el órgano a altas horas de la madrugada, a las 4 o a las 5 de la mañana, iba a tocar el órgano. Y un hombre que tiene don de palabra y, bueno, era muy querido por el deán, era su protegido. Entonces, como tú muy bien has dicho al principio, una de las cosas que tiene escritas el Código Calixtino son himnos y partituras eclesiásticas, ¿no? De música eclesiástica. Entonces, él, en teoría, practicaba con facsímiles. Los facsímiles son la imitación de los códices, auténticos. Entonces, para no manipular mucho los códices auténticos, se crean facsímiles, se hacen facsímiles que también tienen un valor bastante importante, los facsímiles, y no todo el mundo tiene acceso a los facsímiles. Pero él, el organista, sí que tenía acceso a los facsímiles. Y sí que fue, en principio, el máximo sospechoso de la policía, por el tipo de vida el que llevaba. Era un tipo, digámoslo así, un poco huraño, extraño, eh, muy, 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 muy creyente. Vivía por y para el órgano, vivía él, digamos que estaba obsesionado con la catedral y con el órgano. Y tenía, como te he dicho antes, pues él podía circular por la catedral cuando y como quería. Entonces, este es el primer sospechoso. ¿Qué pasa?
le ponen vigilancia al sospechoso, con el problema que se da cuenta que lo vigilan. Se da cuenta que lo vigilan y entonces hemos de pensar que Santiago es una ciudad, pero es una ciudad relativamente pequeña donde todo el mundo se conoce. Entonces, no es fácil montar una vigilancia con agentes que vienen de otro sitio, que no los conoce nadie y por tanto la gente sabe que se está investigando y sospecha de todo el mundo. Entonces él se da cuenta que lo siguen y como conocía las luchas internas entre el Cabildo y sabía que se querían cargar a Aldeán, Sí. dime. Sí, tenemos muy poquito tiempo, tenemos que hacer ese pequeño descanso, tomar ese vasito de agua. Permíteme que hagamos el parón ahora, si te parece, Ángel, y continuamos luego, ¿eh? De acuerdo. Solo aclarar una cosa, y es que el inspector jefe de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional en aquel momento era Antonio Tenorio, ¿eh? Sí, Eh, y que luego uno de los acusados era Manuel Fernández Castiñeiras, ¿eh? Hablamos ya luego llegaremos. hablamos luego de todo eso. No os vayáis, volvemos muy pronto. Hola a todos, soy Verónica Martínez Amat, escritora, autora de la novela El juramento de Tortosa, la leyenda de la Orden del Hacha. Os invito a conocer a través del programa ROV Radio Cataluña España y de la mano de Santi Gamisans el mundo imaginario de mis novelas. Agradezco por supuesto a Santiago la oportunidad que da a través de su programa para difundir la cultura y en este caso la literatura. Un abrazo muy grande a todos. Bien, pues continuamos con este tema apasionante, con Ángel Martí al otro lado, y deciros que, bueno, nos hemos quedado porque ya se nos acaba el tiempo del vídeo, que el inspector jefe, quien se encargaba de la investigación, era en ese momento Antonio Tenorio y que el principal sospechoso pues era Manuel Fernández Castiñeiras, un hombre de 60 años, bajito, regordete y que era un poco así parco en palabras. Así que, Ángel, seguimos donde lo habíamos dejado. Adelante, venga, que tienes mucho que explicar y tenemos solo 20 minutitos de nada. Así que métele caña. Muy bien. Mira, nos habíamos quedado en el organista. Aún no había llegado la sospecha del Manolo. El organista, bueno, como él era un protegido del deán, eh, y vio que le vigilaban, entonces hizo una cosa que bastante curiosa. Él pensó que podía darse el caso que ante las luchas internas le quisieran encolomar a él el robo del códice. Y entonces pidió a la gente, a la Brigada del Patrimonio, que le hicieran un registro a su casa. Él, voluntariamente, pidió que registraran su casa porque sospechaba que le podían encolomar a él el robo. Entonces, sorprendidos, por supuesto, la brigada, hacen un registro en su domicilio y mira por dónde le encuentran un facsímil que no se podía sacar de la catedral, o sea, que lo había robado, lo había hurtado como mínimo de la catedral y, por tanto, lo imputan y lo condenan. Él reconoce que había sacado el facsímil, reconoce que lo había hecho para estudiar las partituras y tal, y que no tenía permiso. Lo reconoce y lo imputan, o sea que él mismo se metió dentro de la trampa, ¿no? A Que partir de aquí, ellos tienen claro que él no ha sido y de repente, al cabo de unos meses, se prolonga la investigación y al cabo de unos meses, el mismo deán llama a la policía y les dice que se han dejado una de las habitaciones, una de las estancias de la catedral por registrar. La policía va allí, registra la catedral, la estancia, curiosamente, dentro de esa estancia encuentra una llave del archivo. Era la estancia que utilizaba el electricista de la catedral, el Manitas del que hemos hablado antes y que llevaba 30 años trabajando en la catedral.
la policía empieza a sospechar de él por el hecho de que lo habían interrogado, le habían preguntado si él tenía llaves y él había confirmado que no tenía ninguna llave del archivo. Entonces repasan todas las cámaras y de repente se dan cuenta que el tío, el Manolo este, el electricista, cada día hacía el mismo recorrido por la catedral, aprovechando todos los ángulos muertos que mostraban las cámaras. Mira tú. Y desaparecía en una zona muy próxima precisamente al archivo donde se guardaba el Códice Calixtino. A partir de ahí, siguiendo con el miedo que tenía la policía de presionar demasiado para que no lo destruyeran, bueno, le monta un seguimiento al Manolo y se dan cuenta que tiene una doble vida. En principio parecía un hombre austero, él tenía unas rutinas muy marcadas, iba 3 veces al día a misa y parecía un hombre muy austero, que vivía con austeridad, pero luego se dan cuenta de que tenía un patrimonio exagerado para lo que él podía ganar trabajando de electricista en la catedral. Exagerado, me refiero a fincas, a casas, y en ese seguimiento se dan cuenta también que de ser un hombre huraño, poco hablador, que vestía siempre de negro, que no se comunicaba con nadie, de repente lo encuentran en una casa de la playa, bueno, con camisas de flores, en plan hawaiano, viviendo la vida loca, y a partir de ahí piden permiso al juez Taín y le ponen micros en la casa, que ahí hay que darle un punto al juez, porque es difícil que permitan meter micros en una casa privada, ¿no? Pero claro, el robo se lo merecía. Le ponen micros en casa y detectan una conversación con su hijo, porque parece ser que en el momento los agentes que pusieron los micros movieron alguna cosa de la mesa del despacho del Manolo, que tenía un despacho en su casa. Movieron alguna mesa, alguna cosa de la mesa. Y él se dio cuenta de que le habían movido algo en la mesa. ¿Quién lo pagó? Lo pagó su hijo. Su hijo, que ya no vivía con ellos, y le metió una bronca impresionante a su hijo. Y el hijo, bueno, en la conversación se detectó que el hijo le decía que él no había sido y que qué miedo tenía de que le tocaran las cosas de su despacho, qué es lo que escondía y tal. Y el tío, súper cabreado, allí mostró su parte más oscura, digamos, lo vuelven a interrogar y él vuelve a negar que tuviera ninguna llave. Y a partir de entonces, cuando le dicen que sospechan de él, su comportamiento con la policía, que hasta el momento había sido de colaboración, cambia y se niega rotundamente a hablar más con ellos. No quiere hablar más con la policía. No quiere hablar más. Entonces, ellos investigan sobre él y se dan cuenta de que hacía muy poquito, el DEAN le había prometido que lo haría fijo, y lejos de hacerlo fijo, porque es una cosa que aprobaba, esto lo aprobaba el Cabildo, lejos de hacerlo fijo, el Cabildo contrata a una empresa profesional de electricidad y lo despide. Ahí queda tocado, el Manolo queda muy cabreado y pide 43.000 euros de despido que nunca le pagaron. 43.000 euros de despido que jamás le pagaron. Bueno, ahí ya tienen un móvil, ¿no? La policía ya tiene un móvil con el que trabajar y siguen la vigilancia sobre él. Ante todo eso, le piden una orden de entrada y registro al juez y hacen el registro de la casa. Un registro jamás visto, porque el registro duró 30 horas, Santiago. Ya está. 30 horas.
Y tú preguntarás, ¿y por qué duró 30 horas? Pues duró 30 horas porque entraron en la casa, empezaron a registrar y empezaron a aparecer bolsas repletas de dinero, pero no solo de euros, de dólares, de todo tipo de moneda, bolsas y bolsas y bolsas de dinero. Vamos, que Entonces, también le daba a los dime. cepillos de la catedral, ¿verdad? Bueno, ahí está el tema. Ahí está el tema. Calculan que habían en efectivo 1.300.000 euros Vaya, en bolsas. Pero es que además encuentran una libreta, como el hombre era tan pulcro, encuentran una libreta donde tenía anotado cada día el dinero que llevaba a casa y dónde lo ponía. Si lo ponía en una bolsa, si lo ponía tal. Y hay un dato que les descuadra a la policía, que es que en uno de los lugares aparecía una maleta en las notas, que había guardado dinero en una maleta. Y esa maleta no aparece nunca, no aparece. Entonces toman manifestación a la mujer, toman manifestación al hijo, porque era muy difícil, la mujer tenía muy difícil que la policía pudiera creerse que ella no tenía conocimiento de que había tanto dinero en casa, porque la casa estaba repleto de dinero por todas partes. increíble, increíble. Se nos ha ido Ángel, se ha vuelto a congelar la imagen. Imagínate el trabajo Ángel, que para... se congeló tu imagen y nos hemos quedado de que la mujer no sabía nada de todo esto y que, bueno, pues había dinero por toda la casa. Se ha quedado tu última manifestación. Vale, pues es lo que decíamos, la mujer se declara inocente ante la policía, no obstante, los detienen a los dos, a la mujer y a Manolo los detienen. Los detienen, les toman manifestación, Manolo sigue con su rollo de que él no habla con la policía, no quiere hablar de ninguna manera, y son los dos detenidos y luego deciden hacer como faltaba la maleta, deciden hacer una entrada de registro en casa del hijo. Entran en casa del hijo, hacen el registro, la maleta no aparece, la maleta no aparece, pero aparecen 50.000 euros en efectivo y un facsímil también del Códice Calixtino, otro facsímil robado de la catedral. Por tanto, imputan también al hijo y se lo llevan detenido. Pero el códice continuaba sin aparecer. Casi, bueno, casi no. 7 meses después, 7 meses después de que se iniciara la investigación, eh, el hijo les comenta que el padre tiene un garaje que parece que no está dado de alta y que parece que la policía desconoce y que allí él visita mucho el garaje y tal y que va mucho allí. Entonces la policía pide una orden de registro para ir al garaje, van al garaje, hacen el registro y aparece el códice en el garaje, envuelto con periódico y dentro de unas bolsas de plástico. A partir de aquí, bueno, la repercusión mediática es absolutamente brutal. Los medios de comunicación, la entrega del códice a la catedral, bueno, todo un espectáculo mediático increíble, ¿no? Estamos hablando de una pieza única, habían pasado 7 meses, la alegría de los policías fue, como te puedes imaginar, enorme, ¿no? Haber resuelto un caso como este y llega al juicio. Llega al juicio, a la mujer
se sale con una simple multa, al hijo lo declaran inocente, el facsímil se entiende que lo sacó su padre de la catedral y no él, y los 50.000 euros pues entienden que podía ser una suma que el hijo hubiera podido ahorrar con todos sus años de trabajo y tenerlo en casa. No, después de lo que encontraron en casa el padre, pues consideran que no es una cantidad por la que se le puede imputar y no tienen pruebas de que haya sido lo mismo. ¿De dónde sacaba el dinero el padre? ¿De dónde sacaba todo ese dinero? Bueno, lo interrogan y la versión del padre es que, bueno, sí, que él se iba llevando cada día un poco de dinero de la catedral. Tenemos que pensar que la catedral factura unos 20 millones de euros al año en donaciones, unos 20 millones de euros al año. Pues este hombre durante 30 años fue sacando dinero de la catedral, pero él alegaba que todo el mundo lo hacía, que no había control y que todo el mundo lo hacía y que por tanto era lo más normal del mundo, que le pagaban mal y que de algo tenía que vivir el hombre, pero es que vivía como un rey, es que vivía como un rey. La casa donde vivía no, la casa donde vivía era bastante humilde, pero luego lo que tenía por fuera era, la verdad, una brutalidad. Aquí la iglesia no quiso levantar la manta, no quiso levantar la manta porque quién sabe cuánta gente había involucrada involucrado en el tema este de la pasta, ¿no? Porque era muchísimo dinero y que desapareció durante muchos años y que nadie advirtió, o al menos dijo o dio la voz de alarma, que había este desfalco en los números, ¿no? Bueno, a Manolo condenan a 10 años y él al final reconoce bueno, que todo lo ha hecho para hacerle daño a Aldeán. Una venganza a Aldeán porque el hombre le había prometido hacerlo fijo y no. Y al final, lejos de hacerlo fijo, pues lo echaron a la calle y él no entendió que Aldeán no hubiera podido influir en la decisión, ¿no? Que hubiera sido el cabildo el que hubiera tomado esta decisión. El deán, por supuesto, lo obligan a dimitir y todo el tema de los números, toda la contabilidad se pone en manos de una fundación que pasa a controlar la catedral para intentar resolver el problema de las fugas de dinero, ¿no? Y aquí viene la parte final. Y aquí viene la parte final. La parte final es que la maldición se cumplió. Al poco tiempo de ingresar en prisión, Manolo empieza a sangrar por la boca y por la nariz de una manera incomprensible. Lo trasladan rápidamente a la unidad de cuidados intensivos y allí pues le detectan un ictus. El hombre queda sin habla y sin poder escribir, sin poder utilizar las manos. Queda inhabilitado para hablar y para escribir, con lo que a él le gustaba anotar en sus libretas todos los datos, pues el hombre queda inutilizado para eso. Esa fue la maldición que se acabó cumpliendo. Incomprensiblemente, al poco tiempo del ictus, lo vuelven a meter en la cárcel, que eso yo tampoco lo he entendido, ni la familia lo entendió demasiado, ¿no? Que a un hombre con un ictus que esté medio paralizado, lo vuelven a meter en la cárcel. Y es que el gobierno se tomó con mucha seriedad el tema del robo del códice. Y bueno, y que la maldición del Papa Calixto II, pues como ves, se cumplió y el hombre quedó, quedó muy mal parado, Santiago. Todo un drama, ¿eh? Madre mía, porque fijaros que, bueno, pues sí, pues esa maldición
se hizo presente y al final Manolo pues lo pagó con su salud, ¿eh? Eso sí, con los bolsillos llenos, ¿eh? Bueno, por supuesto le intervinieron todas las cuentas, todo el dinero y todas sus posesiones, ¿eh? Ahí está, ahí está. Bueno, un tema que daría para hablar mucho más, pero hemos llegado ya al final, Ángel. Se nos acabó el tiempo. Y matizar solo una cosa. Hay un momento que el señor Tenorio le dice a Manolo, ¿no habrás quemado el códice? Y dice, lo quemaron. Contesta él, lo quemaron. Eh, Bueno, y habría que destacar también, antes de acabar el programa, yo quiero destacar el excepcional trabajo que hizo la Brigada del Patrimonio, porque estar 7 meses investigando sin desfallecer ni un momento, esto requiere muchísima profesionalidad y ellos la tuvieron, sin duda alguna. Y esto es de agradecer en cualquier brigada policial, ¿no? Porque aquí se demuestra la profesionalidad de nuestros agentes y que a pesar del paso del tiempo, ellos mantuvieron la esperanza siempre de poder resolver el caso. Y aquí está la base de cualquier investigación, ¿no? La perseverancia. Así es, una gran investigación que terminó con un final feliz y que bueno, pues la catedral recuperó ese códice tan querido y tan valioso, ¿eh? Porque el precio es incalculable. Ángel, volvemos el mes de junio con el Susurros y nada, y con un último tema de temporada, ¿eh? Así que ya nos adelantarás de qué vamos a hablar en el próximo Susurros del Más Allá. Hoy ha sido todo un placer, todo un honor tenerte aquí y no tenemos más tiempo, así que nos tenemos que despedir. Igualmente un placer, Santiago, estar con vosotros y dejamos el tema del mes de junio en suspense. Que estén pendientes los oyentes. Un Ahí está. abrazo. Ahí estamos, un abrazo. Muchas gracias. Bueno, familia, nosotros nos tenemos que ir, así que permitidme que me vaya un poco para acá porque tenemos que poner en marcha las cuñas. Sed muy felices, que os vaya todo muy bien. Nos reencontramos ya en el mes de junio. Chao, besos. ¿Has experimentado en algún momento de tu vida un fenómeno paranormal? ¿Te apasiona la parapsicología, la brujería, la magia, los fenómenos ovni? Si es así, estás en la dimensión adecuada. Quédate con la compañía de Santi Gamisans. Susurros del Más Allá, un programa de RV Radio Cataluña, España.